Nos encontramos con todas estas escritoras de generaciones muy diferentes, clases sociales muy diferentes y literaturas muy diferentes, fue ese, ¿no? La necesidad de encontrar casa. Y es la lucha más política que ahora mismo está habiendo en la ciudad. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Me da miedo el compromiso. Amiga, date cuenta. Me quedé sin batería. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que ese vato vale verga. Amiga. Amiga, date cuenta. Hola, Begoña. ¿De qué te has dado cuenta? Hola, Noelia. Me di cuenta de muchas cosas en la larga travesía transhumante que nos trajo hasta aquí, porque estamos en el Nuevo Mundo, amiga. Estamos en Guadalajara, Jalisco, México, como parte del contingente barcelonés que ha venido para la FIL, para la Feria del Libro de Guadalajara, comandado por la gran Ana Guitart. Y nuestro viaje que nos trajo aquí fue compartido también con un gran grupo. Fue muy largo, fueron como unas 27 horas de travesía. Un día entero. Más de un día, durante el cual las caras de todo el mundo se fueron descolgando. Tuvo un punto de body horror. Los cuerpos se fueron desintegrando como un fallito multiorgánico, ¿no? Al final llegamos en estados lamentables. Sí. Y en ese proceso yo pensé varias cosas, ¿no? Primero que cuando estás en ese momento, ¿no? En esos viajes tan largos, opera la Airport Math, que sería casi como una variante de la Girl Math, porque el dinero que gastas en ese tránsito es como una economía paralela, que no tiene que ver con tu economía mental que tienes en el mundo terrenal, digamos. Sí, no se rige por lo que pasa. El agua cuesta más y lo asumes. Claro. Bueno, yo tengo ahí una frontera. Yo jamás quiero comprar una botella de Evian, de esas absurdas que te obligan a comprar en algunos sitios de aeropuerto. Sí. Grandes, ¿no? Que valen como 100 euros. Claro, hay que buscar siempre las máquinas expendedoras, claro, que ahí hay ofertas de 2 por 5 euros. Vale. Y son Evian. Pero la otra grande es la que te cobra... Sí, pero claro, también opera la Airport Diet, porque cualquier mierda que tú comas ahí tampoco tiene que ver con lo que... Claro, es como que no cuenta. No cuenta. Lo que pasa ahí dentro no cuenta. Lo que pasa en ese tránsito no cuenta. Sí. Y también pensé que tú sabes la historia de Paddington, del oso Paddington, que nació en el Perú más oscuro, siempre se explica así en los cuentos, de Darkest Peru, y de repente llega a la estación de Paddington de Londres con su trenquita, su gorrito, su maletita, y le cuelga una etiqueta que dice: por favor, cuiden de este oso. Vale. Y yo pensaba, cuando estábamos todos en ese estado tan vulnerable, tú te vas arrastrando, ¿no?, por esos espacios liminales de lo que son los aeropuertos, con esa sensación como de, por favor, cuida de este oso. Sí. Tú eres un osito también, osito. Cuídame, eres un osito entrañable. Cuida de mi maleta. Cuida de mi maleta. Cada persona a la que te diriges, tuvimos ahí unas situaciones en las que no sabíamos, nos dijeron, las maletas llegarán a Guadalajara o se quedarán en México, de repente algunas salieron en México, otras no sabíamos si iban a llegar o no. Entonces tú te diriges con toda tu vulnerabilidad, como con unos sets, ¿no?, peludito, ¿no?, a toda esa gente con la que te vas encontrando en el tránsito. Cuida de este oso. Cuida de mí. Sí, hay un salto de fe ahí, ¿no? Hay un salto de fe total de confiemos. Confías en cada palabra, ¿no? Te aferras a cada frase que te dicen. No hay retraso, dime que no está retrasado mi vuelo de conexión. Y vas a confiar en cualquier cosa que te diga un empleado de los aeropuertos. O sea que Airport Math. Airport Math y el efecto Paddington. Y el efecto Paddington, muy bien. ¿De eso qué te has dado cuenta? Pues mira, yo me di cuenta en una conversación que tuvimos ayer en un taxi que compartimos, porque ayer fuimos al Museo Barracas y volviendo del taxi lo estuvimos comentando, estábamos hablando de las películas. Claro, como duró tanto el viaje, vimos ver muchísimas películas, y una de las 5 películas que vi, porque vi de todo allí. A mí me gusta, yo soy esa clase de persona que ve rom-coms en los aviones. Pelis malas siempre en los aviones. No puedes ver una peli buena en un avión. Pelis de llorar. Entonces vi una de Jenna Ortega, que aparece, se llamaba como Winter, Spring, Summer, Fall, ¿no? Que son como las 4 estaciones y es una historia de amor en 4 estaciones. A mí me gustan estas cosas episódicas también, me parece que... Mira, solo para el guión ya te ayuda, ¿no? Sí. Pero entonces empezamos a hablar de que yo la había visto y que no estaba mal y que me gustaba mucho el interés romántico de ella, porque no es un guapo como Jacob Elordi o como Nicholas Hoult, ¿no? Es el novio, que es el novio de Mayoltas. El chico de Mayoltas. Ah, vale, pues mira que no le recuerdo la cara. Bueno, pues si lo ves luego, sí, es como un feo así atractivo, digamos,
Bueno, pues dijimos, ostras, verbalizamos una cosa que probablemente no se verbaliza en prensa o de una manera muy de esto, que es qué delgada está Jenna Ortega, cómo está desapareciendo, ¿no? Y cómo si ves la Jenna Ortega de miércoles de primera temporada, la Jenna Ortega de miércoles de la segunda. Entonces yo creo que... Ha menguado como todas están menguando. Como todas las mujeres estamos viendo que están menguando en los últimos años, ¿no? Ante nuestros ojos, ¿no? Delante se está viendo nuestro, mucho de la primera temporada, la segunda temporada, la tercera temporada de una misma serie, van menguando, ¿no? Van menguando, o sea, cada actriz está desapareciendo, se están deshaciendo, se están convirtiendo en espectros, digamos. Y es una cosa que es una conversación que no estamos teniendo porque en la última década el feminismo tuvo esta cosa de aferrarse a esta idea que, por favor, yo necesito que alguien escriba un ensayo en contra del feminismo por elección, ¿no? De esta cosa de yo hago esto porque lo elijo yo y como elijo yo esto me empodera, ¿no? Que es otra palabra ahí un poco tricky. Pero, y como que también la misoginia había sido muy exacerbada con los cuerpos de las mujeres, ¿no? En muchas entrevistas que hemos leído a mujeres nos hemos enfadado mucho por cómo hablaban de su aspecto y todo, pero ha provocado que ahora de repente hablar del cuerpo no se pueda... de ese mantra que es no hablamos de los cuerpos de las mujeres. Exacto. O no hablamos de los cuerpos de nadie. Entonces tenemos que asumir todas estas cosas extrañas que están pasando. ¿No? Venimos de la segunda ronda de promo de Wicked. Sí. También hemos visto desaparecer a esas 3 mujeres, porque se suele hablar, ¿no?, de Ariana Grande, que tiene un aspecto verdaderamente enfermizo, Cynthia Erivo, pero Michelle Yeoh, que es una mujer de más de 60 años, también la hemos visto menguar. Claro, y entonces hay como una gran desaparición, ¿no? Digamos que estamos viendo como todo... y está pasando de una manera muy preocupante, al igual que está pasando de una manera muy preocupante este hecho de las actrices que de repente aparecen con nueva cara, ¿no? Claro. Y que eso a la vez genera en otras mujeres como una sensación de yo no puedo tener una cara nueva, no voy a poder tener el dinero para pagarme una cara nueva y poder... ¿Quién puede desaparecer 6 semanas como Kris Jenner o Emma Stone, ¿no? Claro. Y entonces yo recomiendo mucho un texto que leí, que recomendé en la newsletter, de hecho, que es un Substack de una autora que se llama Father Karin, que es como un seudónimo de una personalidad en Substack que todo lo que escribe se viraliza de una manera brutal, ¿no? Es como una ex-party girl, en teoría, de Nueva York. Pero tituló un ensayo que se llama The Anti-Cosmetic Surgery Essay Every Woman Should Read, o sea, como el ensayo sobre la cirugía estética que toda mujer debería leer, y me pareció que era muy punzante en muchas ideas que estamos teniendo ahora y de las que no nos estamos atreviendo a hablar, ¿no? Precisamente por toda esta cosa del body positive y de cómo dijimos que no se podían hablar de los cuerpos, pero es que realmente hasta qué punto va a influir todo este cambio. Nosotras vivimos el heroin chic con Kate Moss y todo esto y ya lo vemos, ¿no? Y entonces había 2 cosas de las que hablaba que a mí me parecen muy interesantes, que hablaba de la idea del narcisismo femenino corporal ligado a la idea del sentimiento de inferioridad, ¿no? De cómo el narcisismo, en teoría, está bien visto, ¿no? Femenino, pero está muy metido con esta idea de sentirte inferior, ¿no? De que como yo pues no tengo la cara o no tengo el pelo de esa mujer o no puedo ser como esa persona. Y cómo el valor y cómo ese sentimiento de inferioridad es el mejor valor del consumo para el mercado, ¿no? Ah, claro. Como el hecho de que tú te sientas como, ¿no? Instagram. ¿No? Tú abres Instagram, estoy vieja, necesito esto, ¿no? Todas estas cosas. Producto para el cuello, porque es el mejor valor de consumo, ¿no? El sentimiento de inferioridad. Entonces me he dado cuenta un poco de esto, de que no estamos hablando suficiente de la gran desaparición que estamos teniendo, ¿no? Amiga, date cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz. Ya hemos dicho que estamos aquí en México, en el espacio que se ha creado en la FIL para el colectivo de Barcelona, que descubrimos que está basado, diseñados estos pórticos en la plaza Vicenç Martorell, y tuvimos que buscar cuál era la plaza Vicenç Martorell, en la que hemos estado miles de veces, muchas veces juntas también. Porque somos barcelonesas, pero nadie en Barcelona llama a la plaza Vicenç Martorell como la plaza Vicenç Martorell. Siempre Esta plaza que veis aquí, en teoría, está inspirada un poco entre la Plaza Real y la plaza Vicenç Martorell. Que es una plaza porticada muy bonita del Raval, y a la que todo el mundo, al menos todo el mundo de nuestra generación, llama la plaza del Casparo, porque había un bar que desapareció justo este año porque no pudieron seguir pagando el alquiler porque tenían renta antigua, que se llamaba así, el Casparo, y entonces quedabas en la plaza del Casparo. Y yo pienso, esto ya es un marcador generacional, porque ahora la gente más joven que nosotras, porque abrirán otro bar allí, claro, y le llamarán de otra manera. Claro, o sea que ahora cuando salgáis de la charla y vayáis por ahí le diréis, no, ¿habéis estado en la plaza de Barcelona? Sí, hemos estado en la plaza del Casparo, que es como se llama popularmente, o se ha llamado popularmente, ¿no?, en Barcelona
a esa plaza. Queremos dar las gracias a Ana Guitart y, Sí, y a toda la organización, y a toda la organización. al ayuntamiento que nos ha traído aquí. Estamos contentísimas de está estar funcionando estar todo aquí. muy bien y hay mucha gente muy interesante haciendo ponencias. Sí. Y nosotras, para la gente que tenga un poco lore de Amiguer, de nuestro vocabulario, nosotras ya hemos hablado mucho de las plazas y de la teoría que yo tengo de a tu teoría le falta plaza o esta persona tiene déficit de plaza, que es lo poco que ha bajado una persona a socializar a la plaza, que yo tengo como esa capacidad de detectar a alguien, a esta persona le falta plaza, claramente no ha socializado mucho, ¿no? Porque más allá de, digamos, el primer lugar, que es tu casa, ¿no? Tu familia, y el segundo lugar, que sería tu trabajo, tu familia, ¿no? Que es un sitio donde yo defiendo que te puedes reformar si te has criado sin plaza. Como claro, pero luego tienes plaza. Nunca es tarde para tener plaza. Nunca es tarde. No tiene que ser una cosa de infancia, pero que te puede faltar y luego te puede sobrar también a veces, te sobra demasiado. No, pero como en la plaza es un sitio que no te define ni por de dónde vienes ni por lo que eres, ¿no? Y es un espacio en el que tú te puedes encontrar con otras personas y bueno, y hablar de distintas cosas sin esa jerarquía. Y es un espacio muy interesante porque a la mujer siempre se le había dicho que el sitio de la mujer está en la casa, ¿no? Que es una frase que ya escribió Esquilo, escribió que las mujeres se queden en casa y guarden silencio. Y los nazis también tenían un dicho. Kinderküche, Kirche, ¿no? Que es niños, cocina, iglesia. Esto en Italia también dicen las ragazze, casa y chiesa, las chicas que van de la casa a la iglesia. Entonces, claro, pues nosotros venimos a reivindicar que el sitio de las mujeres está en la calle, claro. ¿no? No está en la casa también, y que en la casa esté muy a gusto, pero que en la calle también tienen que estar a gusto, ¿no? Y cuando pensábamos en esto, también pensamos en otra cosa que es un tema muy nuestro, del que hemos hablado muchas veces, que es entender el urbanismo en femenino y en cómo se mueven las mujeres por las calles. Exacto. Sí, porque tú dependes mucho, ¿no? Si piensas en cómo te mueves. Primero, si tú vives en un sitio que tenga una infraestructuración ya hecha, ¿no? Para que tú puedas ir, por ejemplo, a un centro de atención primaria, o que puedas ir a un cine, o que haya un autobús que te lleve a un sitio, que la parada del autobús no esté en un sitio que esté mal iluminado, que tengas que pasar por un descampado que te vaya a dar miedo, ¿no? O que ya tengas el privilegio de poder moverte con un medio de transporte que tú te pagues como un coche, ¿no? O sea, depende mucho de cómo tú puedes acceder a la calle y en qué términos. Y cómo el urbanismo crea ideología y la movilidad urbana. Estuvimos pensando hace poco también, viendo otro espacio que os recomendamos, que es La Turra, un video podcast muy importante, ahora en Cataluña, muy relevante, que presenta Albarriera. Hablaban allí hace poco también de cómo te defines en función del transporte que coges, ¿no? Y hacían una serie de categorías muy divertidas. La chica Rudalías, ¿no? La chica Cercanías, la chica que coge, la chica AVE. Sí, era Concha Vitoy, que fue una de las invitadas, y entonces ella decía, para que os hagáis una idea, de que Rosalía y Aitana serían unas chicas ferrocatas porque sus pueblos... Porque las dos provienen del Baix Llobregat y se habían trasladado mucho en ferrocata hacia Barcelona. Y, por ejemplo, Úrsula Corberó era una chica R2. Creo que depende de la línea de cercanías por la que te mueves. Que yo no está sé en Guadalajara, ¿no? Que es la costa. Si tenéis aquí también métodos de... ¿no? Supongo que habéis chicas de todo tipo según el transporte o la línea de autobús que cojáis, que ya te define un poco, ¿no? Yo, claro, nosotras siempre lo llevamos un poco al terreno personal esto, y yo siempre me he definido como una chica de la L5, yo soy de línea azul toda mi vida de metro, porque me movía por allí durante toda mi infancia y adolescencia, y es la mejor línea de metro que hay, esto no se discute, esto es así, es la mejor línea. La línea azul es la mejor que hay. Y luego fui también chica Rudalías, en este caso yo fui R4, Rosalía, la que no pudo ser Rosalía fui yo, porque yo luego vivía en San Feliu de Llobregat, y fue un método. Luego fui una chica de novio con moto que te lleve a todas partes, porque no sabía conducir, hasta que cuando cumplí los 18 me saqué el carnet de conducir, y para mí fue como la liberación de yo puedo ir donde quiera, y luego ahora ya no conduzco, ahora voy en bici, soy chica bici privilegiada a Barcelona, también un poquito de chica de centro de la ciudad, ¿no? Carnet que yo no tengo todavía, sigo sin tener. Y yo cuando vi esto dije, de hecho me parece que fui una reply girl y les puse ahí en el Instagram de La Turra, ¿qué pasa con las chicas de media distancia? Mira si tienes tú poca cultura de la Renfe, que ayer cuando te dije esto me dijiste, sí que hablaron de la chica AVE, cuando no hay cosa más antitética que el AVE y la media distancia. Perdón. Son dos cosas, soy de media distancia, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Esto está quedando muy hispanocéntrico, muy barcelocéntrico, pero la media distancia, ¿no? Es este tren que te lleva a distancias medias y no tienen asiento asignado como el AVE. En media distancia puede caber tanta gente como pueda entrar. Claro. O sea, yo he llegado a ir en trenes de media distancia en las que no había ningún tipo de
espacio entre tú y el resto de la humanidad. De hecho, es la jungla. Hay una cosa que Begoña, yo he detectado, que en algún viaje que hemos hecho juntas por el podcast, llegamos a un tren y en cuanto llegamos a un tren, Bego tiene la capacidad de detectar cualquier asiento libre que haya porque sabe un sentido arácnido. Sabe la rapidez, ¿no? En la que vamos ya porque esto se puede llenar y eso es porque tú eres hija de la media Claro, porque distancia. yo he trabajado mucho en la media distancia porque soy de Tarragona y no tengo coche y me traslado a Barcelona, sigo haciéndolo. En trenes fui chica ferrocatas cuando estudiaba en la universidad, porque estudiaba en la Autónoma, y tengo muy buen recuerdo de esos trayectos del centro de Barcelona a la Autónoma, que duraban 40 minutos, y un recuerdo mediatizado por el tiempo e idealizado como qué bien vivíamos sin smartphones, ¿no? Porque entonces cuando yo estudiaba no teníamos unos móviles cutres, ¿no? Que tampoco los utilizábamos mucho. Para jugar a la serpiente y ya está. Claro, entonces hablé mucho con mis compañeras de piso, con mis compañeros de universidad y leí muchísimo en aquellos trayectos. Yo 40 también. Minutos de ida, 40 minutos de vuelta, te daban para leer una barbaridad sin distracciones, ¿no? Sí. Sin yo sacar los el móvil. de anagrama me los leía ahí como, vamos... Sí, leí novelones y cuando un libro me atrapaba tanto que estaba tan metida, me saltaba la parada de la Autónoma y de repente aparecía en Sant Quirze del Vallès porque estaba tan metida en el libro que se me había pasado la parada. Pero bueno, yo pensaba mucho sobre esta relación, ¿no? Del espacio de libertad que le da a la mujer poder acceder a la calle y la manera en la que se mueve. Por ejemplo, mi madre fue una persona que no tuvo carnet de conducir nunca y que yo cuando ella dejó de trabajar, y mi madre trabajó limpiando casas muchos años de su vida, ¿no? Y recuerdo que cuando se jubiló y todo, yo le decía, ¿y tú echas de menos? ¿En algún momento has echado de menos volver al trabajo? Yo soy antitrabajo total y yo pensaba que me diría, para nada, no lo echaba nada de menos. Y justo me dijo, echaba de menos los autobuses. ¿En serio? Porque mi madre era Google Maps antes de que existiera Google Maps. Yo le decía, mamá, voy a ir a toda la parte, o sea, parte del extrarradio, digamos, del centro para Ciudad Meridiana y todo eso, no controlaba nada porque trabajaba para gente de pasta, entonces siempre era como toda la zona centro y zona alta. Bueno, sabía conexiones, sabía qué bus tenías que coger. Siempre en bus. Siempre en bus, ella casi siempre en bus, metro poco, también cogía algún ferrocarril, pero porque ese era su espacio de independencia total. Mi padre no la llevaba en coche a ninguna parte y era ella por la ciudad moviéndose sola y con todo eso. Entonces yo creo que ella echaba de menos esa capacidad de independencia, ¿no? Y es muy importante porque durante mucho tiempo se dijo que las mujeres solo podían salir a la calle a lo mejor para mirar escaparates, ¿no? Que era como un hecho en el que una mujer puede estar caminando por la calle mirando cosas para comprar o haciendo cosas que tengan que ver con la casa. Y esa cosa de decir, no, pues yo me sé mi línea de autobuses. Yo me sé mis rutas. Y todo eso te da como un valor añadido, ¿no? Y una cosa así muy bonita, ¿no? Por cierto, justicia para la línea 2, la línea lila, como dijo Marcos Bartolomeo, una línea que te lleva del Apolo a la Plaza de Badalona. Para mí es como una clínica dental. Me encanta. Esa línea es una clínica dental. ¿No? Es una línea como nórdica, como de servicios públicos. No tiene carácter, no tiene vida. ¿Qué quieres? ¿Que esté degradada para que mole? No, está bien. No, pero que allá pasan cosas. Allí no pasa nada. Claro que pasan cosas. No pasa nada. La línea, mira, a ver, la línea amarilla pasan muchísimas cosas. Sí, en la línea verde te roban. En la línea azul también pasa. En la línea roja desesperas. Sí. No, la línea línea no pasa nada. Para mí es muy aséptic. La trabajo a mar de bien. Me voy al dentista. Bueno, esto es muy Barcelona, perdón, vamos ahí. Pero bueno, a raíz del urbanismo y de pensar esto, porque vamos a hablar de una exposición muy importante con una de sus coordinadoras y comisarias que tenéis aquí en Guadalajara para ver, pensábamos un poco cómo llegamos al urbanismo feminista, ¿no? Y cómo nos hemos acercado hasta él. Y yo pensaba en un libro que me leí hace 5 años, que es un poco urbanismo feminista para damis, pero es el de Carolyn Criado Pérez, que se publicó en 6 Barral, que se llama La mujer invisible. Lo hemos citado algunas veces, que de hecho no habla solo de urbanismo, también habla de medicina y habla de todos los campos en los que se ha invisibilizado a la mujer como sujeto. Cómo está hecho el mundo, digamos, para el masculino genérico, digamos, hecho, ¿no? Desde el tamaño de los móviles a la seguridad laboral, todo. Pero allí empezaba ya hablando sobre el urbanismo, ¿no? Y yo me di cuenta de una cosa, que es que, claro, la mayor parte, las personas que más se mueven por la ciudad, todo el mundo siempre piensa que son los hombres cuando van al trabajo, ¿no? Por estas imágenes y tal, pero son mujeres, ¿no? Y las mujeres lo hacen en trayectos muy cortos, ¿no? Y con muchos intercambios y con mucho subir del bus, bajar del bus y todo, y de manera muy corta, ¿no? Las mujeres caminan más tiempo y distancias más largas que los hombres, también porque los hombres van más en coche, en parte por responsabilidades de cuidado.
Entonces ahí aprendí que hay una brecha de datos de movilidad por la ciudad, ¿no? Y ella decía que los estudios muestran que las mujeres hacen viajes más encadenados, casi siempre incluyendo tramos a pie, pero esos tramos cortos no se suelen registrar en las encuestas porque las mujeres tampoco le dan importancia como para llegar a decirlo, ¿no? Ella hablaba, de hecho, hablaba con una urbanista profesora, que es de hecho en la Universidad Politécnica de Madrid, que se llama Inés Sánchez de Madariaga, que se ha inventado. A nosotras en nuestro podcast, si lo escucháis alguna vez, nos encantan los conceptos y que la gente ponga nombre a las cosas porque es crucial y es muy importante. Y hablaba de la movilidad del cuidado, que es la que se refiere a los desplazamientos cotidianos, no solo por trabajo remunerado, sino por cosas de recados, acompañamientos, pues bajo por el pan, voy a hacer, ¿no?, todas estas cosas y cómo a partir de ahora, pues a la hora también de hacer las encuestas de movilidad también se debería incluir, ¿no? Esto fue hace 5 años, en las últimas décadas sí que hemos visto un cambio. Se ha hablado mucho de urbanismo feminista, de movilidad femenina. Y se está aplicando mucho en las ciudades, pero yo de ese libro me quedé con una anécdota que se me quedó aquí clavada, que normalmente no piensas en esto hasta que te pone un ejemplo práctico, ¿no? Y hablaban de cómo en Viena habían hecho un estudio pionero en los 90 de que las niñas no iban a los parques. Y decía, pues ¿cómo puede ser que las niñas que están en los parques allí no bajan a jugar, ¿no? Los parques estaban copados por niños jugando. Y decían, claro, el problema que hay es que en el parque solo había una entrada. Y normalmente los niños se quedan en la entrada de los parques y a las niñas les daba vergüenza. También por el hecho de que yo lo recordaba, o sea, yo pensaba muchas veces cuando era pequeña y tenía que cruzar la plaza donde paraban los chicos, algunos te podían gustar, otros no, pero que estaban allí, y muchas veces te daba vergüenza pasar y tú esquivabas, ¿no? Tú dabas la vuelta por si te iban a decir algo, por si te iban a soltar alguna barbaridad, ¿no? Pues por vergüenza o por miedo o por lo que fuera, tú rodeas. Y entonces se dieron cuenta de que si hacían los espacios de los parques como más más puertas y como sitios más pequeños, como mejor distribuidos, las niñas se animaban más a ir a esos sitios. Y son como pequeños gestos, ¿no?, que a veces no piensas y que te das cuenta de cómo todo está hecho para esto, ¿no? Y ayer viendo la expo, pues también pensábamos en todo esto, en la conquista de la calle, ¿no? Y ahora vamos a hablar ya de la expo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos aquí a Ingrid Guardiola. Estamos encantadas de tenerte. Bienvenida. Ingrid es investigadora, ha sido productora cultural, es ensayista. Yo soy fan declarada aquí, lo voy a decir públicamente, de sus ensayos. Hoy vamos a hablar de su exposición, pero por favor, leed en Arcadia. Tiene 3 ensayos para mí trascendentales, que son El ojo y la navaja. Tiene una correspondencia con Marta Segarra que se llama Fils, que esta no está traducida al castellano, pero se entiende perfectamente el catalán, de verdad es muy fácil. Y son unas cartas que se enviaron en el confinamiento en las que me apunté 8.000 referencias que os dabais ahí la una a la otra, que he citado en millones de artículos, y tienen la servidumbre de los protocolos, que también tenéis en catalán y en castellano, que también tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar luego aquí, pero bueno, bienvenida Ingrid, de verdad estamos encantadas de tenerte. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Perfecto. Hemos podido ver ya la exposición que has comisariado y coordinado junto a Mita Casacuberta y Ana María Iglesia aquí en el Museo Cabañas, que es un espacio impresionante de aquí de Guadalajara. Se llama Vendrán las mujeres, 150 años de lucha en las calles de Barcelona. ¿Por qué era tan importante resaltar esta idea de las mujeres en la calle? Claro, cuando Ana Guitar me propuso a mí hacer una exposición sobre mujeres escritoras, yo digo, hombre, eso es como hablar del agua, ¿no? Claro. Tenemos que poner puertas. Entonces yo ya venía, bueno, me interesaba mucho la relación de la mujer con el espacio público, y cuando estuve mi último periodo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ya hice 3 capítulos de un espacio de ensayo audiovisual que se llama Soy Cámara. Hice 3 capítulos dedicados a la relación entre las mujeres y el espacio público. El primero era sobre el control, el segundo sobre la violencia y el tercero sobre luchas políticas. Entonces ahí ya venía encaminada. Yo dije, a mí lo que me interesa, si tenemos que hablar de escritura, es ese espacio en disputa permanente que es el espacio público. Y la exposición se abre con una piedra y un pan. Sí. Y se habla de este suceso que fue el Rebombori del Pa. Sí, se habla. Hay una instalación muy bonita de Isabel Banal, que es una artista que le interesa mucho las mujeres que cargan pesos, que cargan las mujeres cargadas, que creo que son todas las mujeres. Las mujeres con bolsas, las mujeres con bolsas, las mujeres con niños, las mujeres con abuelos.
o con fardos. Es la condición natural histórica de la mujer. Entonces Isabel Vanal tenía una pieza que se llama Sobremesa, donde pone una piedra y un pan casi indistinguibles y esos fardos que arrastra la mujer. Y me pareció que eran dos de las herramientas fundamentales en la mayoría de luchas protagonizadas por la mujer o por minorías que no tienen acceso al poder y por lo tanto a sus herramientas, es decir, a las armas, ¿no? El pan es la herramienta que utilizan los poderosos para desproteger a la población. Quitas el pan, quitas la capacidad de autodefensa, y la piedra es la herramienta que se utiliza cuando no tienes más alternativa, ¿no?, para defenderte. Entonces el rebombori del pa a finales del siglo XVIII subió el precio de las subsistencias, y entonces las mujeres salieron a la calle y bloquearon la ciudad entera. En la exposición nos interesaba mucho ilustrar de forma quizás un poco mosaico, muy fragmentaria, qué pasa cuando las mujeres dicen basta y salen a la calle a reivindicar sus derechos, que son los de todos, ¿no? Y esta es una particularidad muy, muy, muy evidente. Cuando las mujeres no salen para defender sus asuntos personales, sino los derechos de todas y todos. El derecho de no enviar los hijos a la guerra, por ejemplo, el derecho de poder tener acceso a la alimentación o a una vivienda digna. Sí, de hecho, comentábamos que muchas veces, ¿no?, en el imaginario, al menos que yo tenía, de que cuando te imaginas una protesta siempre la gente se suele imaginar un hombre con una pancarta, ¿no? Por todo el imaginario también que tenemos en España, ¿no?, de la cultura de la transición, de todas estas protestas que había en la calle, ¿no? Pero realmente, si te paras a pensar, ¿no?, yo pensaba, y lo estábamos hablando, vimos en la última manifesta de Barcelona, en San Andreu, en las fábricas, que habían fotos de las mujeres, de las chimeneas del hollín, cómo les manchaban las sábanas, estos actos de las mujeres sacando las sábanas manchadas de hollín, ¿no?, y todas las protestas que ha habido. Y ayer, de hecho, y cómo las mujeres cuando salen, lo que tú dices de ese espacio para todos, justo aquí lo comentábamos, que ayer tuvimos también al lado de la FIL, a la inauguración, justo aquí al lado, se pusieron un grupo de mujeres que protestaba por la ley Sabina, que no sé si lo pudiste ver, Ingrid, lo viste, ¿no? Que se colocaron, bueno, pues varias fotos con hombres, ¿no?, que son conocidas como los tendederos de deudores alimentarios, y son una serie de protestas que se llevan a cabo desde 2021 por las mujeres que denuncian a los padres que no pasan la pensión alimenticia a su hija y cómo quieren cambiar la ley, ¿no? Y decía, qué fuerte que son las mujeres las que aprovechan un acto como este con tanta visibilidad para tener todo esto aquí, ¿no? Y es como varias cosas que nos interesó de esta protesta, nos interesaron. Una, el uso de la palabra tendedero. Un tendedero es un utensilio doméstico por excelencia, y la idea de sacarlo a la calle, y la idea también de llevar a la calle un problema que siempre se había visto como doméstico también, como particular. Es algo que ocurre en mi casa, que mi marido no me paga la pensión. No, este es un problema colectivo, y la persona que no está pasando la pensión de manutención a su hijo es un criminal como cualquier otro. Eso es interesante porque las protestas que empiezan las mujeres funcionan como una especie de ecualizador social o algo así, ¿no? Desjerarquiza lo que importa y lo que no. Entonces, claro, es un poco lo que decías, lo que estabas contando ahora, ¿eh? Hay luchas por la amnistía, presos políticos, evidentemente, no todos estamos a favor, pero lo menudo, lo pequeño, aquello que justamente de lo que no podemos prescindir en nuestro día a día, aquello no es de interés político, oficialmente, digamos. Y ellas precisamente rompen con esa jerarquía y transforman la condición de valor de lo que es político y lo que no. Y el otro fenómeno local que nos encontramos también justo de camino a la exposición fue, supongo que como llevas unos días aquí te lo habrán contado, aquí existe una glorieta que llaman de los niños héroes, y un taxista nos explicó la historia de por qué se llamaba así, que ya no se llama así, ahora se llama la glorieta de los desaparecidos, porque es el sitio al que van las madres a reclamar al gobierno respuestas dónde están sus hijos desaparecidos, de este problema tan grave que existe aquí en México. Y nos hizo pensar, por supuesto, en las madres de la Plaza de Mayo y en cómo en la resignificación y en el cambiar el nombre de los espacios públicos también hay una historia detrás en las que muchas veces también están implicadas mujeres. Sí, la capacidad de resistencia y de indignación de una madre es infinita.
Y lo bonito también es, no es bonito, lo curioso es ver cómo la prensa de la época representaba a esas mujeres furibundas, ¿no? Esas mujeres airadas, esas mujeres que se indignan, monstruificando un poco su forma de aparecer, ¿no? Esto es también un clásico. Cuando el hombre se manifiesta de forma heroica o con cierta ira, es un héroe, ¿no? Es el gran héroe nacional. Cuando la mujer se expresa de forma airada, ¿no? Entonces es Medusa, es un monstruo al que hay que evitar, ¿no? Esa parodia de la mujer en el espacio público se hacía y es un clásico, diría. Sí, y creo que sigue pasando, ¿no? Con las Femen también se sigue haciendo como mucha parodia, ¿no? Con muchas protestas feministas, ¿no? Se siguen como tienes que aguantar todavía frivolizando y aguantando comentarios. Ahí, si vais y os acercáis al espacio Cabañas, la exposición está montada con muchas frases resaltadas, hay varias que nos encanta. Una es, y quien empezó toda la bulla fueron las mujeres, que es de 1789 y luego ya siguen más. Pero también nos interesaba mucho de la expo que recoge como fragmentos de mujeres que hicieron crónicas de las propias protestas o de hechos que pasaban en la ciudad de Barcelona, y nos gustó mucho uno de Víctor Català, que Víctor Català era Caterina Albert, lo que firmaba con nombre masculino, y es curioso, ¿no? Es una autora catalana fundamental que fue una de esas autoras que tuvo que masculinizar su nombre para poder publicar y para ser respetada. Sí, tiene... Y voy a leer un extracto para que os hagáis una idea. Yo quiero que penséis ahora, cada vez que leéis en un periódico, ¿no?, o ponéis la tele y veis que ha habido una protesta o ha pasado algo, ¿cómo lo cuentan, no? Y ahora voy a leer cómo lo contó ella. El mujerío menestral, que volvía del mercado con palidez de cera, contaba entre hipo y desmayo escenas espeluznantes de que había sido testigo a los maridos, que escuchaban boquiabiertos, y las muchachas del servicio en las casas del ensanche, apenas subidas al terrado para lavar la colada, precipitábanse de nuevo como un torbellino por las revueltas de la escalera para llevar a los pisos la sorprendente nueva de que altas columnas de humo se levantaban en diversos puntos de la ciudad. ¿Qué quería decir todo aquello? ¿Qué ocurría? Sencillamente que estaban quemando los conventos. O sea, me parece tan genial esta manera de contar de cómo toda la ciudad está bullendo y cómo bulle una ciudad con mujeres contando lo que está pasando, ¿no? Con mujeres que observan, que vuelven de hacer la compra. compra. Que vuelven, las mujeres que se están moviendo por la ciudad, que le están viendo y que observan desde el terrado. También claro. Hay una gran mística del terrado. Claro. Esto, por ejemplo, es muy interesante en el sentido que muchas escritoras, lo vemos en la exposición, hay 4 periodos del siglo XIX, principios del XX, guerra civil y exilio, transición y contemporaneidad, y vemos como muchas escriben desde estas zonas liminares, que son los tejados, que son las ventanas, esos entreespacios entre el dentro privado, el mundo más convencional, más protocolario, y el mundo de la fuera, que siempre es mucho más asalvajado. Entonces, incluso las fotógrafas como Margaret Michaelis Sachs, que venía migrada de Europa del Este y se plantó en los años 30 en el Raval de Barcelona y empezó a fotografiar ese Raval más popular, también lo fotografiaba desde los tejados, esa mirada menos pictórica, ¿no? de herencia de la representación pictórica de la ciudad, menos épica, ¿no? Más desde esas esquinas insignificantes. Nos impresionaron mucho esas fotografías, que además no la conocíamos a esta fotógrafa. Sí, es impresionante. Y para poner en contexto, no es que en Barcelona se quemen conventos todos los días, no es así, pero sí que al final del 19 y principios de los 20 fueron momentos muy revolucionarios, con periodos de inestabilidad política y de cambio político muy cortos, ¿no? Cada 2 o 3 años cambiaban los modelos, y entonces el anarquismo, el anarcosindicalismo tenía mucho poder, mucha potencia. Había motivos, digamos, para reivindicar, sin duda. Y una de las herramientas fue esta. Evidentemente, no quemar es una reacción al límite, ¿no? Lo que uno se debe preguntar es por qué se llega a este límite. Y Víctor Català lo describe de esta forma, tan apasionada, tan literaria, pero luego hay otras escritoras como Dolors Monserdà que pone en català es posar el crit al cel, es decir... El fragmento de Dolors Monserdà es muy gracioso. Las mujeres no pueden tener esa forma de comportarse públicamente, un poco de decoro, ¿no, señoritas? Un poco de decoro, ella las llama incivilizadas. Sí. Y luego dice, las misiones, todas estas monjas que están yendo a civilizar,
negritos, ¿no? Que vayan al Raval y civilicen a estas mujeres indocumentadas. Sí, está muy bien, porque de hecho va muy en paralelo, ¿no? Las luchas protofeministas o por los derechos de la mujer burguesas y las luchas obreras a veces transcurren en paralelo, a veces se encuentran, y en la exposición está muy bien representado como no siempre han caminado de la mano. Sensibilidades, feminismos muy diferentes, ¿no? Un feminismo quizá más maternal, no paternalista, sino maternal, de asistencialista, que tuvo su parte útil porque construyó instituciones culturales como la primera biblioteca para la mujer, y luego lo maternal y lo paternal a veces pecan de los mismos problemas, ¿no? Yo prefiero lo fraternal o otra situación donde no haya alguien por encima mío que me esté tutelando. Y luego hay un feminismo que no se llamaba así, que era el más vinculado con el anarquismo, pero como el anarquismo predicaba la igualdad entre los seres humanos, la igualdad universal, no se autodenominaban feministas, aunque su actitud sin duda lo era. Respecto a estas mujeres burguesas, nos llamó también la atención una frase que le dedicaron a Clotilde Sardá, que por quien no lo sepa, era la hija de Ildefons Sardá, que fue el diseñador de la famosa cuadrícula de l'Eixample de Barcelona, y también fue una mujer preocupada por los derechos de la mujer, que fundó la Academia de Ciencias y Artes y Oficios de la Mujer. Entonces hubo un momento en que esta mujer, Clotilde, creo que vino aquí, ¿no?, a América, a recoger dinero, fue a Cuba recoger dinero para fundar esta academia, y entonces el conde de Morphy, que era el secretario de la reina regente, le dijo, bueno, usted pensábamos que le interesaba, yo que pensaba que usted aspiraba a tocar muy bien el arpa, y me viene aquí me viene aquí hablando de esclavitud. Sí, nos ha encantado porque decimos, es que es una frase que nos hemos encontrado con muchos condescendientes en el trabajo o lo que sea, como... pensábamos que venías aquí a tocar el arpa, pensábamos que eras una chica graciosa, que venías a hacer lo tuyo, tus pero articulitos, pero no molestar el arpa, tú no tus artículos de color, ¿no? Sí, claro, sí. Clotilde Sardá junto con Aurora Clavé, que eran hijas de personas muy importantes en la cultura, ellas venían del ámbito más incluso teosófico. Entonces aunque su procedencia era muy culta y muy burguesa, ellas supieron lidiar con el interclasismo, con un feminismo interclasista muy difícil de catalogar. Hoy en día que todo lo etiquetamos, es encontrar aquel espacio en el que las mujeres de todas las condiciones y procedencias pueden expresarse libremente, materialmente y espiritualmente. Y es relevante, por ejemplo, un momento en 1910 que en Barcelona miles de mujeres salen a la calle para reivindicar la libertad de conciencia, una manifestación que se llamó así, ¿no? Manifestación para libertad de conciencia, es decir, para poder pensar desde una misma, para una misma, en pro del colectivo, pero tener un poco de autonomía. 1910. Miles de mujeres. Claro, ¿no? es fuerte. Una de las partes que también nos ha gustado mucho de la exposición, porque muchas veces cuando hablamos, ¿no?, de mujeres que salen a la calle, que reclaman cosas y todo, pensamos mucho en la protesta y todo, pero también hay una parte como para el gozo, ¿no? El gozo femenino nos encanta. Hay como obra de Meritxell Jordà, que es una artista muy interesante, que yo os recomiendo que paséis y veáis. Ahí hay una de sus vulvas colgadas. Hay una parte también dedicada a las espiritistas, que nos pareció como muy interesante. ¿Por qué también incluir esto, no? Me pareció como que ya está bien, ¿no? Y que muchas veces a las generaciones más jóvenes a veces se nos ha olvidado el gozo también, ¿no? Que nosotras somos muy por la queja, nos encanta quejarnos y todo, pero a veces también, el gozo bastante también. Pero también nos gusta el gozo y nos gusta la reivindicación y hacerlo desde la fiesta, ¿no? Y Meritxell Jordà fue una de las fundadoras del primer bar feminista de España, de hecho, que estaba en el barrio del Raval, se llamaba La Sal, tuvo una editorial propia también en la que se publicaban muchísimos títulos que tú puedes ver y son muchísimo más modernos que muchos de los textos modernos que ahora tenemos, ¿no? Que a veces siempre parece que vamos a leer a las ¿no? a las de Estados Unidos y a todas y las ponemos de ejemplo y lo teníamos ahí. Pero ¿y por qué y además las espiritistas también, que es fascinante, o sea, hay textos allí. Claro, las espiritistas forman parte más de esta Barcelona de principio de siglo y predicaban fe y ciencia, es decir, aunaban la mirada científica, la observación directa sobre los acontecimientos, pero también la espiritualidad, un Dios muy poco definido, digamos, y la igualdad universal entre todos los seres humanos. Y también
se tiene que añadir que muchas de estas mediums que participaban en estas veladas nocturnas eran mujeres de clase muy pobre, incluso mendicantes, que ejercían de medio, digamos, de conexión entre el mundo supranatural y la inmanencia o el mundo inmanente. Y lo bonito es ese interclasismo para mí. Igual que el que Teresa Claramunt, una anarcosindicalista, que salía un anuncio en el periódico en el que ella ofrecía la posibilidad de participar en una cooperativa intelectual, es decir, que ahora parece lo más moderno del mundo, ¿no? Cooperativas intelectuales, y ella a finales del 19 ya abrió esa posibilidad con anuncios en los periódicos para captar adeptos y adeptas a esa cooperativa. Y Mary Churda, las feministas de los 70 en Barcelona, eran muy importantes porque estábamos aún en plena dictadura, es decir, tenemos que imaginarnos que es el contexto de que exista el general Franco y con lo que no había libertad de expresión y de agencia. Entonces, Mary Churda y las feministas del momento fueron muy importantes. Y además era un momento en que la intelectualidad, muy femenina, diluía un poco su capital simbólico, su yo literario, digamos, en pro del colectivo, ¿no? Ahí se aunaron a gente de procedencia e intereses muy diferentes y también muy vinculados a las artes plásticas, las artes visuales. Mary Churda es una, escribía, pero también es conocida como artista. O Gretel Amann, que fue una pionera del movimiento LGTQ, bueno, de la libertad de género y sexo, en todos los ámbitos y sentidos, y ahora justamente en Barcelona se está creando un archivo Gretel Amann por su importancia. No la conocíamos tampoco y nos fascinaron los fanzines que hacía Gretel Amann, que además están colgados en la exposición. Unos fascinantes, ¿no? Algunos más como rememorando una especie de pasado arcaico, otros más guerrilleros. En muchos de estos fanzines se encuentra información de otras luchas femeninas ajenas al contexto catalán y español. Por ejemplo, en un número de los 70 se hace referencia a las mujeres palestinas, por ejemplo, hay un especial de mujeres palestinas ya en los 70, o de las mujeres kurdas, ¿no? Entonces sorprende esa solidaridad femenina tan fuerte, pero traspasando fronteras, ¿no? En un mundo donde no existían, digamos, las comunicaciones de ahora, ¿no? Sí, nos decías que Alba Cross, que se ha ocupado además del audiovisual en la exposición, está trabajando ahora en la figura de Gretel Amann. Sí, Alba Cross está haciendo un documental sobre esa figura, y el archivo que se está creando en Barcelona está a manos de mujeres realmente muy jóvenes, ¿no? Y eso sí que es deseante, eso sí que es libidinal. Bueno, es que viendo los fanzines eran modernísimos, o sea, había uno que se llama, si podéis ir de verdad, se llama Amazonas, es increíble, había ahí artículos y había como una especie como de cartas, ¿no? Y como una mujer hablaba de casas para mujeres, ¿no? Una de Formentera, que ni siquiera se pone el nombre, ¿no? Una dice, de Formentera. Conozco que hay casas para mujeres en este sitio y tal, y en la propia exposición también puede hilarse, ¿no? Con una parte en la que se habla de las casas baratas para las mujeres, estos espacios, ¿no? De concebir como que en Barcelona hubiese la posibilidad no solo de casas baratas para el obrero, sino también casas baratas para mujeres, para que pudieran tener casas baratas. De hecho, se ¿no? cita un artículo de Llucieta Canyà del año 1929 que se titula así, Casas baratas para las mujeres, y cuando lo vimos dijimos, sí, por favor, casas baratas para las mujeres. Casas baratas. Ahí está todo, 1929, ya está. Ya habían sintetizado, ya habían concretado la protesta. Sí, aunque Llucieta Canyà era de esas feministas asistencialistas, ¿eh? Vale. Luego, maternalista. Pero no, porque todo es mucho más complejo y menos, no sé, está más imbrincado, menos más complejo. Bueno, no pedimos heroínas puras tampoco. No, pero tú... Y el debate era muy rico y muy abierto, se debatían esas cuestiones. Y, por ejemplo, Rosa María Arquimbau, una enorme periodista, ella también pedía vivienda para las mujeres, pero desde la idea del parque público de viviendas. Entonces ya no es claro, más, ya hay otra, aquí hay una cosa. intención más estructural, menos asistencialista, pero brillante intercambio de necesidades aún pendientes de resolver. Claro, totalmente. Hay una parte al final de la exposición que también nos ha gustado mucho, hay una frase que voy a desvelar ya, pero que cuando alguien se la encuentre pone Spoiler.
spoiler, que es Que te la chupe Siri, que está recogida de las manifestaciones. Yo le hice una foto claramente, o sea, ya la tengo ahí guardada. Está a tipo 150. Sí, pero en esa parte se recoge mucha literatura de mujeres, sobre todo esta última parte ya, ¿no? De escritoras que estamos leyendo contemporáneas y que conocemos y a las que admiramos mucho, ¿no? Y desde puntos distintos, ¿no? Está desde, por ejemplo, Lucía Littmaer escribiendo en Cauterio sobre cómo los bares cool, ¿no? Los bares modernos en el fondo son los bares, ¿no? Que parecen de toda la vida, venden como ser de toda la vida en Barcelona. Y sobre el miedo que da los domingos en el upper, en la parte alta de Barcelona. Sí, va a subir porque es un sitio muy silencioso y realmente es que da miedo ir. Tú vas a la rotonda del Semón y da terror porque no se escucha nada, ¿no? En esas zonas donde hay tanto dinero y hay tanto silencio, ¿por qué será? Y nos gustaba porque decíamos, claro, no hay nada mejor, ¿no? A veces cuando estás leyendo, que parece el meme este de Leonardo DiCaprio cuando se ven en Eras una vez en Hollywood, que se ve en la tele, cuando lees a alguien que está escribiendo sobre tu propia ciudad, ¿no? Porque muchas veces conocemos mucho Sacramento por Joan Didion o yo que sé, vimos Girls y no sabemos casi las calles de Bushwick y de todo por todo eso, pero ver esa literatura que refleja tu propia ciudad y desde ese punto tan interesante, yo la verdad es que recomiendo mucho. Y un poco cómo fue la selección de esos extractos, que son increíbles porque están tan bien elegidos, o sea, desde Montserrat Roig, que aquí hablaremos mañana, ayer hicieron un homenaje aquí a Paulina Flores, por ejemplo, con La próxima vez que te vea te mato, sobre hablando la experiencia no de ser un expat, porque en Barcelona tú puedes ser un expat con dinero, ¿no? De subir el reel de hoy es mi día en Barcelona y me he tomado un matcha latte y me he ido por aquí. No, es una migrada que está allí, está viviendo en el Raval, ¿no? Y va a coger muebles a la zona alta los días que dejan los muebles. Entonces, ¿cómo ha sido un poco esa selección? Porque hay un total de 100 escritoras en la muestra. 100 escritoras citadas y 26 profesionales entrevistadas y 20 escritoras actuales entrevistadas, las que dan voz y cuerpo a la contemporaneidad, un poco cogiendo las que habían pensado seriamente y a lo largo del tiempo sobre la ciudad. Pero hay algunas, Víctor Català, por ejemplo, estuvo solo un tiempo en Barcelona, pero nos interesaba aquel texto en concreto, aquel retazo en concreto. En la contemporaneidad sí que hemos cogido casi los libros más, no sé, más conocidos, claro, quizás, ¿no? Aunque hemos mezclado filósofas como Marina Garcés, que escribió Ciudad Princesa, sobre el desalojo del cine princesa, que fue un poco el punto inicial de lo que luego serían las nuevas políticas de izquierda en la ciudad que darían la alcaldía a Ada Colau. Es decir, la historia tiene su propia sintaxis. A Llucia Ramis, que es de Mallorca, pero su obsesión es encontrar una vivienda. Paulina Flores, sin duda. María Sevilla, porque nos ofrecía esa mirada de la Barcelona más nocturna, más canalla. No sé, Victoria Spumberg, por su condición de nómada permanente, y eso, bueno, y que hizo la primera ópera comunitaria en el Raval y que ganó el premio ahora nacional de dramaturgia con l'Imperatiu Categòric, donde ponía sobre la mesa el problema de la vivienda. Quizás una de las constantes que nos encontramos con todas estas escritoras de generaciones muy diferentes, clases sociales muy diferentes y literaturas muy diferentes fue ese, ¿no? La necesidad de encontrar casa. Y es la lucha más política que ahora mismo está viendo en la ciudad. Sí. Y que se está reflejando también en la literatura contemporánea que se escribe desde Barcelona sobre Barcelona, ¿no? Y además hay muchos representantes aquí. Está Adrià Targa, que ha escrito este poema épico increíble que se llama Arnau, y está también Eduard Olesti, que ha escrito Gossos d'Empeus, que la tenéis traducida también, Perros de Pie, que ha sintetizado este concepto de Sarnalona, ¿no? La nueva Sarnalona, que es la ciudad de la sarna y la ciudad de la precariedad. Sí. Y lo interesante también es que se están creando infraestructuras políticas como el sindicato para la vivienda de los llogueters y las llogueteras, sí. Que eso no nace in media res, sino que nace precisamente de todas esas luchas precedentes que son tan fáciles de desaparecer, pero que como cualquier ciudad está hecha de capas y de mugre, ¿no? y de bueno, mucho pozo, es fácil que de golpe esa energía como camuflada o desaparecida reaparezca
y te puedas reconocer pues, en esas luchas por la vivienda de hace un siglo, ¿no? Sí. Y la exposición aspira también a ver esa sustancia común que nos une a nuestros antepasados, como un Orlando, ¿no? Es un viaje a través de la historia y aunque la ciudad cambie de su fisonomía y cada vez sea más una franquicia y veas que pierda su especificidad, hay una savia, una fuerza que permanece a lo largo del tiempo, y eso creo que es la energía deseante, ¿no? que es indistinguible también de la queja. Sí, a veces, de totalmente. la protesta. Y viendo y acabando la expo, yo tenía esa sensación de que no es casualidad tampoco, desde mi punto de vista, que hayan sido las mujeres las que hayan narrado también esta condición, ¿no? A mí, o de la manera más interesante, desde mi punto de vista personal, ¿no? De cómo, ¿no? Eva Baltasar también hay una parte de casi fascinación, ¿no? Esta que ella también lo explica en Mamut, ¿no? La dificultad de vivir en ciertos sitios, de compartir, de que te echen de casa. Es muy interesante, recomendamos mucho. Es que las escritoras cuando se meten se pueden, por ejemplo, se embarran. La Metamorfosis, Kafka, libro excelente de una cucaracha, pero cuando Clarice Lispector escribe sobre cómo una mujer desea ser aquella cucaracha que está en su casa, en La Pasión según GH, es maravilloso. O Casi Fascinación, a meterse en la figura de un sin techo, pero que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Esas experiencias radicales de transformarse en lo otro, en el desclasado, ¿no? En el despojado. Sí. Entonces, ahí las mujeres, yo creo que hay una sensibilidad para este tipo de lateralidades. Sí, como que bajan más. No sé si mejor o peor, pero enorme. Sí, enorme. sí. Ha sido difícil encontrar escritoras que miraran la ciudad no desde la frialdad quirúrgica de los planos, sino desde sus accidentes, la basura, lo menor, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una parte en la que pedimos, mientras, si quieres, lo hacemos yo y Begoña, que siempre el invitado o la invitada del podcast nos recomienda algo. Puede ser un libro, una película, una obra, no sé, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras recomendar. Si quieres empezamos nosotras y luego vas pensando lo que tú quieras. Atiende, amiga. Se llama Atiende, amiga, la sección. Entonces, ¿cuál es tu atiende, Begoña? Pues mira, un par de libros que he leído recientemente. Una es Audición, de Ketty Kitamura, editado por Sexto Piso, traducido por Ismael Atrache. Tardé un poco en entrar porque me estaba pareciendo como muy frío. Leí el libro anterior de Ketty Kitamura, que me gustó mucho, pero cuando llegas hacia la mitad te das cuenta de que es una novela desconcertante, porque todo lo que tú te has creído en la primera mitad se te va a desmentir en la segunda. Entonces pasas unas cuantas páginas de desconcierto, pero si después lo compras, entras completamente. La protagonista es una actriz de mediana edad y una persona que podría ser o no ser su hijo. Y ahí hay un juego de espejos que es bastante interesante, me gustó mucho. Y el otro libro que voy a recomendar es un libro que cuando lo estaba leyendo estaba tan dentro que tú estabas sufriendo un poco por mí porque querías que saliera de allí. Ya. Bueno, Begoña, lo has cogido manía. Yo decía, sal de ese libro, por favor, porque ella tenía que entrevistar a la autora y todo, pero es una historia en la que ella vivió. O sea, es que yo veía a Begoña sin dormir por las noches y decía, sal, por favor, de este libro, cuéntalo. Sí, lo viví duramente. Se llama En la naturaleza las cosas simplemente crecen. Está editado en castellano por Chay Editora, traducido por Jazmín Rivero, y en catalán, que es como lo leí yo, por l'Altra Editorial, con traducción de Marc Rubió Rodón. Es la historia, no se puede contar suavemente, es la historia de la autora es Ji-Yun Lee, que es esta autora chino-estadounidense, y es la historia del suicidio de sus dos hijos. Empieza así, además diciendo, no hay buena manera de decir esto. Ella tenía 2 hijos y ya no los tiene, eran Vincent y James. Ambos se suicidaron de adolescentes con 6 años de diferencia. Y ella les dedica este libro, que es un homenaje. En muchos sentidos es un antilibro del duelo, primero porque ella no cree en este concepto del duelo, porque cree que la idea moderna, también muy estadounidense, del duelo se ha codificado como un proceso de sanación, ¿no? Y con los famosos estadios de Kübler-Ross, ¿no? Que tú tienes que ir pasándolos hasta que llegas al final y ya está, superado el duelo, lo has integrado en ti. Y ella se revela de una manera radical contra eso y dice, no me digas que yo estoy viviendo un duelo, que no lo estoy viviendo, yo siempre voy a ser la madre de estos 2 hijos muertos. Y también es una apuesta radical por la racionalidad, es como un libro antiespiritual. Ella se enfada mucho cuando le intentan ofrecer el consuelo de la creencia o el abrazo de la religión para afrontar esto. Hay varias cosas interesantes, pude entrevistarla, la entrevisté por mail, yo creo que ella no está dando
entrevistas cara a cara, y lo entiendo porque sería muy duro también hacer un Zoom con una persona para hablar sobre esto, y a mí me resultó muy interesante. Después tuve una conversación muy interesante con Paul Wask sobre este libro, a quien no le gusta tanto el libro como a mí, creo. Pero a pesar de esa discrepancia que tuvimos, que fue muy, muy chula también de hablar, tuvimos una conversación entrecortada en audios y chats como las que solemos tener nosotras, por ejemplo, pero hizo que me engrandeciera también mi visión del libro. Así que ahí lo dejo. Es duro, pero vale la pena. Vale. ¿Cuáles son tus atiendes? ¿Tienes? ¿Quieres que siga yo? ¿Tienes uno ya? Bueno, mi primera recomendación es descansar. Es como descansar incluso de leer. Y la segunda, quizá por proximidad. Yo estoy con filósofos que a mí me interesan mucho, que es Boris Groys, Peter Sloterdijk, que siempre son inacabables, pero este verano en un camping random con mi hijo y mi compañero, para digerir, digamos, ese folclore temporal que son los campings, leí todo Eva Baltasar desde allí y se lo dije, qué bonito, porque es tu gran capacidad de entender la crueldad ha hecho que yo pase mejores vacaciones en un sitio como aparentemente muy tranquilo, convencional, pero donde tienes muy poco margen de maniobra, ¿no? Entonces, los libros que se leen en vacaciones quedan completamente connotados por el lugar desde donde los has leído. Y es un fenómeno fascinante porque se producen esas mezclas a priori no esperables. Y gocé mucho Gossos d'Empeus también de Olesti. Muy bien. Qué bueno. Nuria Gómez Gabriel, que tuvimos en el podcast, también nos enseñó que hay que decir descansa si puedes. Sí, siempre. Cuando escribimos ese mensaje, a partir de entonces siempre decimos descansa si puedes. Si puedes. Porque no todo el mundo puede descansar y parece a veces que sea como un imperativo también. Claro, es quien tiene el privilegio de poder descansar. Pues yo voy a recomendar dos cositas también muy rápido, que nos vamos de hora, yo creo. Voy a recomendar Criaturita, de María Bastarós. María Bastarós, está editado en Seix Barral. Es un libro, a mí María Bastarós, digo que es la mejor cuentista española que tenemos de esta generación, probablemente. Ya recomendamos en su día No era esto a lo que veníamos, que tiene una de las mejores frases, que es la normalidad nunca sale gratis, que yo esa frase la tengo aquí grabada. Pero bueno, en esta novela, que es como ella misma ha contado, un cuento largo, le da un giro a las novelas de True Crime. No es ninguna ciudad, es un espacio imaginado, es un pueblito que hay al lado de un lago, que se llama Lago Milagro. Entonces, la protagonista, que es una chica... Bueno, se puede explicar de dos maneras este libro. Se puede contar qué pasa. La protagonista es una chica cuyo padre era un biólogo que acaba de morir, no se sabe muy bien cómo, y era un padre que salió en la revista de Nature, se hizo muy famoso, y decía que en el lago vivía un monstruo, una criatura, ¿no? Porque del lago nunca se ha podido llegar a saber cuánto mide el fondo. Y en ese punto, cuando ya está pasando ese duelo, o llámalo como quieras, de la pérdida del padre, empiezan a desaparecer no mujeres jóvenes, sino mujeres mayores, ¿no? Mujeres ya de avanzada edad, ¿no? Porque siempre se dan estos casos, ¿no? De cuando True Crime, que siempre desaparece la chica joven, guapa. Cuanto más blanca, más joven, más guapa, más delgada, más interés mediático. Y ella misma está pasando pues ese duelo, y eso está ahí, ¿no? Y esa es la manera, se podría contar de una manera ese libro, y la otra manera de contarlo es... la condición de ser chica, ¿no? O sea, yo creo que María Bastarós, una de las cosas que mejor ha hecho es captar esto que se llama el Unheimlich, ¿no? Lo espeluznante que hay en la supuesta normalidad o en la rutina, y no hay nada más espeluznante posiblemente en este libro que la voz interior de una chica, ¿no? No hay peor criatura que escuchar lo que piensa ese cerebro, y sobre todo es un libro sobre la relación materno-filial entre la chica y esa madre que se ha quedado al cuidado de esa hija, y sobre la domesticidad, los apegos feroces que hay entre madres e hijas, el asco que puede darte tener tu novio, ¿no? Un novio que da asco, que esto no es una cosa que tampoco se suele ver mucho en la literatura, ¿no? Hombres que te repele tocarlos, pero me ha encantado, me ha gustado muchísimo. La pude acabar porque a veces prefiero descansar y luego ya acabar, y la pude acabar hace poco en un tren y me encantó. Y la otra recomendación que quiero hacer es Aro Berria, que es una película que se va a estrenar, no sé si se estrenaba el 28 o el 12 de diciembre, que está
bueno, que básicamente lo que es está basada en la vida de los padres de la directora, que tengo apuntada por aquí, que es Irati Gorostidi. Os recomiendo mucho de esta película dos. Primero, que os escuchéis la entrevista en Ciberlocutorio que dio Andrea Gómez y Ana Pacheco, que es fantástica. Y bueno, lo que habla esta película, yo creo que podemos ver un nexo de lo que está pasando ahora, ¿no? De mucha gente desencantada de la izquierda que se está preguntando mucho por el misticismo, ¿no? Y ahora que Rosalía se ha vuelto mística, mucha gente también está volviendo a estas cosas. Pero esta película retrata cómo a finales de los 70 el movimiento obrero, que no se vio muy reflejado con las luchas, ¿no? Los sindicatos fueron absorbidos en la transición y fueron ya establecidos y no se veían reconfortados con esos movimientos, pensaban que se quedaban cortos en la lucha, se pasaron a estos movimientos en New Age en el País Vasco, en Lizaso, en el Valle Navarro de Ultzarma, se fundó la comunidad Arcoiris, que fue famosísima, se le dedicaron muchísimos artículos de la época, y ella lo que hace, sus padres estuvieron allí mientras estaban embarazados, o sea, mientras su madre estaba embarazada de ella, y si tú ves esta película es muy buena porque la primera parte recoge muy bien ese espíritu, ¿no? de desencanto respecto a lo que podía haber sido algo y no es, y luego es como muy emocional y muy estética y como que te lleva más a esa parte, ¿no? de la necesidad de estar ahí. O sea, que yo la recomiendo, espero que llegue a México, ¿no? Vamos a hacer aquí una llamada y tenemos que hacer una llamada también para que la exposición... Tiene que ir a Barcelona. Tiene que ir a Barcelona, suponemos no sabemos que irá. Dónde, todavía pero... no tiene una casa, no tiene una casa barata ni cara. Necesitamos una casa grande, no sé si cara barata. Muy grande, porque es una gran exposición. Necesitamos el libro también, por favor, editar el libro de la exposición, porque yo ayer decía, yo quiero tener, bueno, esta cosa acumulativa, ¿no? A veces que te da, pero quiero todo esto ordenadito, tenerlo y todo, porque es un trabajo fantástico, de verdad. O sea, que hacemos un llamamiento. Y los barceloneses tienen que verla. A todas las administraciones, todo, que pongan en un museo bien grande esta exposición para que llegue a Barcelona, y los que estáis aquí, por favor, ir a verla porque es una oportunidad increíble. Al Museo Cabañas. Al Museo Cabañas. El Museo Cabañas, que es un espacio increíble, ¿no? Con los frescos de Orozco. Vi un colibrí ayer. ¿Viste un colibrí? Claro, es que es fantástico, sí, qué bien. Pues Ingrid, muchísimas gracias por atendernos aquí y compartir este ratito, y gracias de nuevo a la organización, gracias por escucharnos. a Ana Guitar por traernos aquí, gracias a todos los que estáis aquí, nos escuchamos en 2 semanas. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.